Muy bien. Ahora, en esta visión del apóstol Juan, veremos que su mente estaba tan saturada de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Él relacionaba las visiones con figuras que se narraban o se mencionaban en el Antiguo Testamento. Y aquí trae la figura del gran sumo sacerdote. Voy a leer de nuevo este versículo. Y en medio de los 7 candeleros de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo veremos al Señor en gloria y en gran poder. Y aquí nos describe en este versículo algunos aspectos de esa gloria. Cuando Juan tiene una visión, la ve en términos de escenas de los lugares y ocasiones del Antiguo Testamento en que Dios se reveló a su pueblo. Sin duda hay aquí una lección. La mejor manera de prepararse para una revelación nueva de la verdad es estudiar la revelación que ha dado Dios en el pasado. Si bien aquí estamos hablando de una revelación nueva, pero nosotros para comprender más el simbolismo, las figuras de aquí, debemos conocer desde este libro hacia atrás hasta el Génesis. Y vemos cómo Dios vino hablando en figuras. Aquí nos va a mostrar la figura del sumo sacerdote y el cuerpo de sacerdotes que ministraban en el templo o en el tabernáculo. Bueno, pero hay infinidad de situaciones que es lo que hace un predicador, un maestro de la Biblia, un pastor, tomando de lo revelado y apoyarse en eso para esclarecer un escenario al momento. Esto es lo que está pasando. Es muy común hacer mención de personajes, de nombres, de eventos, de pasajes, de profecías que concurren a la predicación que se esté exponiendo en este momento. Y en este caso es lo que está sucediendo con el apóstol Juan. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Más bien, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, porque no vio al Señor, solamente oyó la voz. Él buscaba ver quién era el que le hablaba, pero solamente oyó la voz. La voz que escuchó probablemente no tenía el mismo tono que recordaba de la voz de Jesús en Apocalipsis 1:10. ¿Se acuerdan cuando aquellos discípulos en el camino de Emaús, que venía el Señor caminando con ellos y no lo reconocían? Bueno, algo tiene que ver esto, porque no es la voz de el Jesús que ellos conocieron antes de ir a la cruz. Aquí está hablando Jesús ya glorificado como Señor, y está hablando. Por eso a Juan se le hizo una voz como una trompeta, y cuando menciona trompeta viene a su mente los grandes escenarios donde Dios hablaba de una forma tronante. Bueno, dice que pero él sabía que la autodescripción que Jesús hace, yo soy el alfa y el omega, el que estuve, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el que estuve muerto pero vivo. Bueno, todas esas descripciones
le hicieron a Juan concluir que esa voz no era otra más que la de Jesús, pero Juan no le había visto así. Esta era la oportunidad de Juan de ver de nuevo a Jesús, después de conocerlo también durante los años de su ministerio terrenal. Recuerden que Juan era el discípulo amado. Bueno, esto es para nosotros también, hermanos. Nosotros conocemos a Jesús hasta antes de su segunda venida, que Él venga. Pero nosotros le hemos de ver ya glorificado. Y será maravilloso porque aún no lo hemos visto en su gloria, en su poder, en su fulgor, su resplandor. Pero aquí nos está revelando cómo será. Y ese momento estamos prontos para verlo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Los candeleros son una buena imagen de la iglesia. Nosotros no producimos la luz, solamente la ponemos en alto. Una lámpara no es la luz en sí misma, solamente es un instrumento para esparcir la luz y debe recibir el aceite y fuego antes que pueda dispersar la luz. Así que ninguna iglesia tiene en sí mismo gracia o gloria. Debe recibir todo de Cristo, su cabeza. De otra manera, no puede dispersar la luz, ni la vida, ni el testimonio. Bueno, esto es maravilloso porque el poder pertenece a Dios, porque la gloria es de Dios, porque la obra es de Dios. Y cuando nosotros estamos recibiendo ese aceite, la figura del aceite también es figura del Espíritu Santo, hace que resplandezcamos como la luz en una lámpara en el candelero. Y la iglesia toda es el candelero. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí nos encontramos en la descripción de Daniel 7, 13 y 14. Miren, esta descripción es una mención de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. El Hijo del Hombre es una descripción cuando Dios tomó forma de hombre, cuando se hizo hombre. Es al Dios que viene a nosotros y no es otro más que Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque Él vino a engendrarse en un vientre humano. Entonces, ese es un término que se usaba, Juan lo usa mucho, el Hijo del Hombre, para referirse al Dios encarnado. Y el Dios encarnado es el que aparece en todo este escenario, desde el pesebre hasta estos días de gloria y gran poder. El Hijo del Hombre se describe de esta manera. Entonces, el profeta Daniel vio desde sus días. Él vivió quizás unos 600 años antes de Cristo. Y él estaba viendo una visión como la está viendo Juan. Se brincó y habló de él como sin pasar por el tiempo de la iglesia. Entonces, allá en Daniel 7, 13 y 14, él lo menciona. Dice, voy a leerlos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, y le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, estaba viendo Daniel lo mismo que está viendo Juan, a uno como hijo de hombre, que se paseaba en medio de los candeleros, pero ahora Juan ve a este hijo de hombre que hemos dicho que es nuestro Dios, moviéndose en medio de cada iglesia. Entonces, hermanos, nosotros hemos de vivir con esta conciencia, no solo como un grupo de personas que nos identificamos con un credo o con una creencia o con una fe. Nos debemos concebir como lo que somos, un instrumento para levantar la luz y la gloria de Dios en nuestras vidas, y Él se está moviendo y nos dice cómo llegó a este mundo, cómo fue posible que nosotros fuéramos su iglesia, su cuerpo, sus ministros, sus testigos, sus sacerdotes. Y dice que Él se mueve en medio de las iglesias. Juan lo vio, él vio a Jesús glorificado. Este es el Jesús que estamos esperando. Ya no le veremos como lo hemos visto en el Nuevo Testamento, mucho menos en las figuras del Antiguo Testamento. Lo veremos así. Y dice otra vez Juan, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí lo está viendo como el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. El vestido de Jesús indica que Él es una persona de gran distinción, dignidad y autoridad. Vestidos largos solo eran utilizados por los nobles, así que dan la imagen de gran estatus y autoridad. El cinto de oro alrededor del pecho alude a los vestidos del sumo sacerdote. Así lo describe en Éxodo 29:5 y dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Era la figura que Juan estaba relacionando cuando ve a Jesús en la visión. Lo está relacionando como el gran sumo sacerdote. Aarón fue el primer gran sumo sacerdote según la ley de Moisés, y sus hijos iban heredando el sacerdocio, la orden mayor. Como sabemos por el uso que hace Jesús en este título, hijo de hombre, llega a ser nada menos que un título del Mesías. El Dios que se hizo hombre era el Mesías que esperaban los judíos. Y ese término tiene que ver con que Él vino. Él vino a cumplir la gran redención, a anunciar el mensaje del reino de los cielos, a mostrar el carácter de Cristo, mostrar la redención, mostrar que Él era el Cordero de Dios. Bueno, pero al mencionarlo como hijo de hombre, nos obliga a no quitar nuestros ojos de nuestro Cristo Redentor, y que ahora lo estaremos viendo como es, el Todopoderoso. Aquí Juan deja bien claro que la revelación
que va a recibir procede del mismo Jesucristo. Y voy a pedir a Elvira, ¿nos quiere leer Marcos 14, 21 y 22? A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Hasta el 22, ¿verdad? Bien, muy bien. Dice que él vendrá vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta figura estaba vestida con una túnica que llegaba a los pies y con el pecho ceñido con un cinto de oro. Aquí tenemos otras 3 referencias al Antiguo Testamento. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies es la descripción que usa en el Antiguo Testamento para describir la túnica del sumo sacerdote. Esto quiere decir que la descripción de la túnica y el cinto del Cristo glorificado corresponden casi exactamente con las vestiduras de los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Estaba vestido con un manto hasta los pies. Y bueno, aquí nos describe al Mesías en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Era el Dios que conocían los judíos, pero los profetas anunciaban a un Dios sufriente que vendría en debilidad para hacerse propicio a nosotros. En gran manera me gozaré en Jehová. Lo estaba viendo Isaías, dice, porque me vistió con manto de justicia, con ropas de salvación me atavió, como a novio me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. Está haciendo la figura de ese manto con el que Cristo como Mesías nos cubrió, con ropas de salvación. El manto representa su justicia y su sacerdocio como mediador. Era la función de un sacerdote. Esta vestimenta estaba ceñida con un cinto de oro que puede denotar cuán preciosos son su amor y afecto por su pueblo. El manto, la túnica, estaban ceñidas con amor, ¿verdad? Con el amor y el afecto por su pueblo. Es un sacerdocio que ama a su pueblo. Así que aquí tenemos el símbolo del carácter del sumo sacerdote, de la obra del Señor resucitado. Es lo que está viendo en la visión Juan. Un sacerdote, y especialmente el sumo sacerdote, eran hombres que tenían acceso a Dios y que les abrían el camino a los demás hombres para que pudieran dirigirse a Él. Bueno, ahora Cristo es el que nos abre el camino. Por eso dice en Hebreos 10:20 creo, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su carne y de su sangre, que nos acerquemos en plena certidumbre de fe, porque Él está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros como mediador. Él siempre está presentándole a Dios a nuestro favor su santidad, su sangre, su cruz, su amor. Y ese es el cinto que lo une con hechos, no con una figura, porque Él cumplió todo eso.
y él está vestido y ceñido con ese cinto y siempre está presentando sus virtudes santas a favor de nosotros, siempre. Entonces, esa figura tiene que ver con lo que Cristo está haciendo, pero lo veremos así. Dice, eran hombres que tenían acceso a Dios y que les abrían el camino a los demás hombres para que pudieran dirigirse a Él hasta en los lugares celestiales. Jesús, el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, está llevando a cabo su ministerio, abriéndonos el camino a todas las personas para que vengamos a la presencia de Dios. Y nos insiste que tenemos libertad por la sangre de Jesucristo, que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Bueno, eso significa que Él tiene abiertas las puertas del cielo para todo aquel que lo ha recibido como su Salvador, apropiándose del valor de esa sangre derramada como el pago por nuestros pecados. Pero había otras personas, además de los sacerdotes, que llevaban túnicas largas hasta los pies y un cinto alto. Eran las vestiduras de los nobles, los príncipes y los reyes. La túnica que llevaba el Cristo resucitado representaba su realeza, que pertenecía a la familia real. Eso tiene que ver una vestidura de honra, de gloria, de poder, de realeza. Así se vestían y así lo vio Juan. Y eso es el significado. Ya no es un delincuente en la cruz, ahora está vestido como rey. Cristo, nuestro sacerdote y rey, ¿verdad? Y vamos a ver este pasaje, Hebreos 4, 14 al 16. Eldita, ¿nos quieres leer, por favor? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Bueno, en este momento de Hebreos 4, Él está sentado a la diestra. Él está abriéndonos el gran trono de la gracia y Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero aunque aquí Hebreos lo está definiendo en su ministerio actual como sumo sacerdote, así lo menciona, ¿verdad? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús. Bien, pero sin perder de vista que lo que Juan estaba revelando era su vestidura. Y a la luz del Antiguo Testamento, su vestidura, su túnica, su manto, su cinto que ceñía aquella vestidura, tenía un significado. Tenía una representación porque representaba las figuras, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los nobles, los príncipes, el rey. Bueno, cuando Juan lo vio así, nos está describiendo a Jesús con estas figuras, sacerdote y rey, y ceñido con todas sus virtudes que nos brindó a nuestro favor. En la visión de Daniel, la figura divina que se le dirigió para decirle la verdad acerca de Dios,
estaba vestida de lino fino. Bueno, el profeta Daniel allá 600 años, alrededor de 600, 550, algo así, también tuvo esta visión y se acercó a él uno como hijo de hombre, y dice en Daniel 10:5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Era majestuosa la manifestación, que era audible, que era visible. Y bueno, él estaba viendo esta visión que Juan está viendo también. Aquí tenemos una figura impresionante. Cuando trazamos los orígenes del pensamiento de Juan, vemos que mediante la descripción de las vestiduras del Señor resucitado, nos lo está presentando como revestido de su triple ministerio eterno de profeta, sacerdote y rey. Escribe lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias, como profeta, como sacerdote y rey, el que trae la verdad de Dios, el que nos permite entrar a la presencia de Dios y el que ha recibido de Dios el poder y el dominio para siempre. Así es que esta era la vestidura del mensajero de Dios que nos presenta a Jesucristo como supremo mensajero de Dios. Bueno, en este sentido, mensajero o profeta es el que trajo la revelación a nosotros del reino de los cielos, de las cosas que habrían de venir. Y hacemos bien, como dice en 2 de Pedro 1:9, que haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Bueno, en ese sentido, toda esta descripción tiene que ver con una preparación, con una manera de vivir en el Espíritu, con una manera de ser la luz que está fluyendo, pero la luz de esta expectativa, de esta esperanza, de esta gloria que vendrá a ser compartida con nosotros, alentarnos a ser llenos del Espíritu, a retomar las cosas, a tomar nuestra comunión con la palabra de Dios para seguir viendo algo nuevo que tú no has visto en la palabra de Dios. Esa es la condición en la que Dios quiere tenernos ahora. Y así dice en 1 de Juan: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Muy bien, pues por hoy hasta aquí llegamos. Déjenme leerles estos versículos que siguen hablando de esa gloria. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, como lo vio Daniel, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza. ¿Se imaginan? ¿Cómo vendrá? ¿Cómo le veremos? Y bueno, este es nuestro Cristo. Ahora nos toca la expectativa de estar acariciando ese momento. El Cristo en gran gloria y poder. Muy bien, Dios los bendiga. Continuamos con el favor de Dios la siguiente semana.